Saludos cordiales a todos, con ustedes la doctora Lida Navas. Vamos a conversar unos minutos sobre dolor torácico agudo. Este tema es un desafío para el clínico porque nos tocaría decidir entre la necesidad o no de una actuación urgente. Algunas de las causas del dolor torácico pueden ser patologías dependientes del tiempo, cuyo manejo determinará la calidad de vida y supervivencia. El dolor torácico representa el 5 al 20% del volumen total de visitas anuales y todas las emergencias deberían tener un protocolo diagnóstico. Representa el 10% de las consultas no traumáticas y el 50% de los pacientes con dolor torácico suele ser dado de alta desde la emergencia. Es importante destacar que el 83% de los pacientes tienen causas no cardíacas, es decir, tienen causas que son principalmente gastrointestinales o afectaciones de la caja torácica. Si bien es cierto que el dolor torácico puede ser causado por condiciones de menor gravedad, también puede ocurrir por afectaciones que son amenazantes de la vida, y por ello es importante descartar este grupo de condiciones, y los expertos señalan como las más frecuentes al síndrome coronario agudo, tromboembolismo pulmonar, síndrome aórtico agudo, neumotórax a tensión, taponamiento cardíaco y ruptura esofágica. En estos pacientes también es necesario rápidamente evaluar para descartar la necesidad de reanimación circulatoria, reanimación cardíaca o reanimación ventilatoria. El dolor torácico agudo debe ser, ese paciente con dolor torácico agudo debe ser adecuadamente interrogado a fin de precisar las características del dolor e ir orientando, ¿no?, el diagnóstico inicial, a hacer una valoración del perfil de riesgo y buscar en el examen físico datos o signos de inestabilidad hemodinámica. En los primeros minutos, por supuesto, debe hacerse el electrocardiograma y la rayos X de tórax, de modo que podamos rápidamente categorizar al paciente como cardíaco o no cardíaco, y si es cardíaco, acaso se tratará de un síndrome coronario agudo o de un dolor no isquémico. Los pacientes con síndrome coronario agudo, la Sociedad Europea de Cardiología lo define como un trastorno que engloba un espectro de entidades que incluye pacientes con cambios recientes de síntomas o signos, con cambios o sin cambios en el electrocardiograma, con o sin elevaciones agudas de la concentración de troponina cardíaca. El espectro del síndrome coronario tiene diferentes elementos a considerar. En primer término, el espectro clínico, que puede ir desde el paciente oligosintomático, el paciente con dolor persistente, con dolor increscendo, con inestabilidad hemodinámica, hasta la parada cardíaca. En el espectro electrocardiográfico podemos ir desde un paciente con electro normal, con alteraciones inespecíficas, con el característico supra del nivel del ST o con arritmias malignas. En esta valoración inicial pudiéramos categorizar al paciente como un paciente con infarto con elevación del ST o con infarto o con un síndrome coronario sin elevación del ST. Y para ello, para terminar de definir al paciente, es necesario determinar las troponinas cardíacas para poder considerar si es un paciente con un infarto sin elevación del ST o es un paciente con angina inestable. Las recomendaciones de la guía también incluyen recomendaciones dirigidas a mejorar la calidad del electrocardiograma, de manera de poder utilizar todas las derivaciones, las 12 derivaciones, y de ser necesario más, dependiendo de la posibilidad que tenga el paciente de tener un infarto de cara inferior o de infarto de ventrículo derecho. De igual manera, insisten en la necesidad de realizar troponinas de alta sensibilidad o ultrasensibles, que pueden ser determinadas a la primera, a la segunda y a la tercera hora según el protocolo, y que por supuesto son mucho más, se elevan mucho más rápidamente por su alta sensibilidad que las troponinas convencionales. También insisten ellos en la necesidad de utilizar escalas de riesgo. Acá recomiendan la escala de Graves, aunque pudiera ser cualquier escala, todas están validadas. La escala de Graves puntúa parámetros como la edad, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la creatinina, la falla cardíaca según Killy-Kimball, la presencia o no de paro cardíaco al ingreso y las alteraciones del ST y los biomarcadores. La puntuación nos permitirá estratificar a los pacientes como de riesgo bajo, intermedio o alto para mortalidad intrahospitalaria o para mortalidad a los 6 meses. La valoración inicial clínica permite identificar rápidamente a la mayoría de los pacientes con el dolor torácico con sensación opresiva, que es lo característico en estos pacientes, aunque pueden haber manifestaciones no tan características, que es lo que llamamos equivalentes anginosos,
que pueden corresponder a una presentación extratorácica del dolor, con dolor en el hombro, dolor en el brazo, en la mujer en la mandíbula y en el cuello. En la mujer otras manifestaciones como sudoración, mareos, manifestaciones dispépticas con dolor en epigastrio y disnea o sensación de falta de aire. Las guías establecen que estas manifestaciones o estos equivalentes anginosos también pueden estar presentes en otros grupos de riesgo como los diabéticos, los adultos mayores y los enfermos renales. También las guías establecen que en los casos de pacientes que no tengan elevación del ST, pero que haya algunas alteraciones inespecíficas en el segmento ST o en la onda T, dependiendo de la alteración, ellos pudieran tener criterios, pudieran aplicar para tratamiento de reperfusión inmediata. Esas alteraciones que incluyen son la inversión de la onda T simétrica, el descenso del punto J, acompañado de infradesnivel descendente del ST, el supradesnivel transitorio, el descenso del punto J acompañado de un infradesnivel ascendente, la onda T bifásica y la onda T invertida, simétrica y profunda. El algoritmo que nos permite entonces categorizar estos pacientes rápidamente va a depender de los cambios electrocardiográficos. Un paciente con un supradesnivel del ST es un paciente con diagnóstico claro, debe ir a estrategias terapéuticas, pero pueden haber pacientes en quienes el electro sea inespecífico o que sea incluso normal. En esos casos está indicada la determinación de troponina, que puede darnos normal, y allí podríamos hacer, en primer término, dependiendo de la duración del dolor, pudiéramos, si es mayor de 3 horas, descartar la posibilidad diagnóstica de angina inestable o de síndrome coronario agudo, y si es menor de 3 horas, ese paciente pudiera aplicar para una segunda determinación de troponina. Si la primera troponina sale aumentada, ese paciente tiene diagnóstico claro, va para estrategias terapéuticas, y si las troponinas no están elevadas, ese paciente pudiera, si tiene un perfil clínico consistente, ese paciente puede aplicar para una segunda determinación de troponina. ¿Qué puede pasar en este punto? Que nos den troponinas elevadas, y para acá elevadas decimos que corresponde a un valor que represente el 20% o más del valor inicial. Pueden ser que salgan normales y eso descarta el diagnóstico, o puede ser ese grupo de pacientes que tienen datos inconclusos, datos no concluyentes, y que pudieran requerir una tercera troponina para definir definitivamente el diagnóstico. De manera que en la primera fase entonces vamos a tener un perfil clínico, alteraciones electrocardiográficas, con lo que llamamos un diagnóstico de trabajo que nos permitirá decidir qué otras pruebas adicionales habrá que hacerle al paciente y categorizar al paciente como diagnóstico final de infarto con elevación del ST, infarto sin elevación del ST, angina inestable, o descartar el diagnóstico de síndrome coronario agudo. En los pacientes categorizados como infarto con elevación del ST, pues esos pacientes pueden ser manejados inicialmente con intervención percutánea primaria o trombolisis, dependiendo de los pacientes, y en los pacientes sin elevación del ST, con infarto sin elevación del ST, pudieran ser sometidos a angiografía inmediata o angiografía diferida, después de algunos otros métodos diagnósticos como las pruebas de estrés, por ejemplo, dependiendo si son pacientes de muy alto riesgo o de alto riesgo. Todo esto con la finalidad todos estos algoritmos son hechos con la finalidad de reducir el tiempo isquémico y permitir que el paciente pueda acceder a la terapia de intervención percutánea primaria en los primeros 60 minutos, o la trombolisis iniciarla en los primeros 10 minutos de ingreso a los hospitales. Es posible que el paciente pueda tener un tromboembolismo pulmonar, y entendemos como una oclusión del flujo sanguíneo en la arteria pulmonar o en una de sus ramas, generalmente a consecuencia de un trombo. Esto ocurre en el 90% de los casos desde una trombosis venosa profunda en miembros inferiores. La triada de Virchow, que clásicamente nos describe el éxtasis vascular, el estado hipercoagulable y la disfunción endotelial, todas estas alteraciones pueden estar presentes una o todas en los pacientes con riesgo de tromboembolismo pulmonar, y ese riesgo puede ser fuerte, puede ser moderado, puede ser débil. Los pacientes que hacen tromboembolismo pulmonar masivo suelen ser los que tienen riesgo fuerte, que puede incluir pacientes con reemplazo de cadera o de rodilla, con fracturas, con cirugía general, con trauma mayor, lesión de la médula, y las condiciones médicas que están incluidas y categorizadas como riesgo fuerte son el infarto del miocardio reciente, la insuficiencia cardíaca con fibrilación auricular reciente.
Los pacientes que hacen obstrucción de la arteria pulmonar o una de sus ramas suelen tener hipertensión pulmonar y ese incremento de la poscarga no es bien manejado en fase aguda por el ventrículo derecho, que puede dilatarse con aumento de la tensión de la pared del ventrículo derecho, activación neurohormonal, inflamación miocárdica, mayores demandas de oxígeno con isquemia e injuria hipóxica del ventrículo derecho, disminución de la función de contractilidad, reduciendo el gasto cardíaco derecho y, por supuesto, también reduciendo la precarga del ventrículo izquierdo. Todos estos fenómenos pueden terminar con un shock obstructivo y muerte en estos pacientes. Ahora, desde el punto de vista clínico, la disnea y el dolor torácico son los síntomas más importantes. El dolor suele ser pleurítico, aunque puede ser opresivo, y hay otras manifestaciones que van a depender de la estabilidad hemodinámica que el paciente pueda tener o la inestabilidad hemodinámica, con deterioro de conciencia, hipotensión severa hasta el shock. Desde el punto de vista de métodos, estos pacientes deben someterse a determinación de troponinas y péptidos natriuréticos, sobre todo cuando pensamos que puede haber una falla ventricular asociada. El biomarcador más importante para estos pacientes es el dímero D, que tiene el valor del dímero D tiene un alto valor predictivo negativo cuando los valores están por debajo de 500 nanogramos por decilitro. Es decir, cuando tiene esos valores bajos, el paciente probablemente no tendrá tromboembolismo pulmonar. Los gases arteriales suelen ser normales en el 20% de los casos, puede haber alcalosis respiratoria en cerca de la mitad de los pacientes. Lo más común es la hipoxemia y las alteraciones en el gradiente alveolar arterial, que suelen estar aumentados en un 60-80%. Los cambios electrocardiográficos no son típicos, lo más frecuente es la taquicardia sinusal, y hay algunos patrones que describen los expertos como específicos, pero que no suelen ser muy frecuentes, que tienen una muy baja frecuencia, pero que tienen una alta especificidad. Ellos son, básicamente se refieren al patrón S1Q3T3, que significa la presencia de una S profunda en D1, de una Q en D3 y de una T invertida en T3 también. Puede haber T invertidas en otras derivaciones y eso también se puede considerar como un patrón característico de tromboembolismo pulmonar, pero lo frecuente es la taquicardia sinusal y el bloqueo incompleto de rama derecha de las DGIS. La radiología puede ser normal en el 20 a 40% de los pacientes o puede tener lesiones inespecíficas como derrame pleural o atelectasia. Los signos específicos son muy poco frecuentes, se suelen ver en un rango de frecuencia de 10 a 30%, y entre esos signos está el signo de Pala, que es un aumento del diámetro de la arteria pulmonar descendente derecha que se refleja o que se ve en la radiología de tórax como un aumento en la opacidad en el área de producción de la arteria, un ensanchamiento de la arteria que provoca un aumento y una radiopacidad muy característica en la parte más baja del ilio. La joroba de Hampton es una imagen cuneiforme de base pleural, una imagen radiopaca que traduce hemorragia alveolar y que se ve en los pacientes ya muy avanzados, ya en fases finales de la evolución del tromboembolismo pulmonar. La oligoemia que se produce por la obstrucción arterial puede provocar imágenes radiolúcidas muy típicas. Cuando usted compara el hemicampo afecto con el hemicampo contralateral, se dará cuenta pues de que la transparencia es mucho mayor y eso es lo que se describe como signo de Westermarck. Y tenemos también el signo de Fleissner, que se puede ver en radiología como una imagen de ensanchamiento de la parte proximal de la arteria pulmonar derecha, cercana al tronco, lo cual da una imagen de ensanchamiento y de radiopacidad muy alta, más alta que lo que vemos en el signo de Pala. Y esa alteración en la parte proximal del tronco de la arteria pulmonar derecha, cerca del tronco de la arteria pulmonar, es lo que también podemos ver en angiotomografía como el signo del nudillo, que es el ensanchamiento del tronco de la pulmonar y el trayecto de la arteria pulmonar derecha abruptamente interrumpido por la presencia del trombo. Estos pacientes pues requerirán evaluaciones diagnósticas a través de la escala de Wells, que va a puntuar probabilidades diagnósticas bajas, intermedias o altas, de acuerdo a una serie de parámetros que están allá en la tabla, que son parámetros básicamente clínicos,
y dependiendo de la probabilidad diagnóstica del paciente y del grado de estabilidad hemodinámica, vamos a revisar los algoritmos. El paciente inestable, con sospecha de tromboembolismo pulmonar e inestable, es un paciente que va directo a métodos, y cuando está inestable, pues el método de elección es el ecotransesofágico. Si el paciente está estable, debe ser sometido a la escala de probabilidad diagnóstica, que nos puede dar dos opciones: o es un paciente con baja e intermedia probabilidad, o es un paciente con alta probabilidad. En el primer caso tendríamos entonces que hacer la determinación del dímero D, que dependiendo de si tiene valores mayores de 500 nanogramos por decilitro, son pacientes que pueden ir a angiotomografía, o si tiene valores menores, pues se descarta el diagnóstico. Y en el caso de los pacientes que se hicieron el eco transesofágico como primer método, si hay signos de sobrecarga del ventrículo derecho, esos pacientes pueden ir a tratamiento, y si el eco no tiene alteraciones, es normal, se descarta el diagnóstico, o si el eco no fue concluyente, ese paciente puede ir para un segundo método, que en este caso puede ser la angiotomografía. El síndrome aórtico agudo es otra opción que pudiéramos plantear en pacientes agudos con dolor torácico agudo. Fue descrito inicialmente en el 2011 y corresponde a un grupo heterogéneo de pacientes en cuya presentación clínica destaca el dolor aórtico. Engloba 4 tipos de lesiones aórticas: la disección aórtica clásica, la incompleta, el hematoma intramural y la úlcera penetrante ateromatosa. La mortalidad de estos pacientes es muy alta, hasta el 90% en los primeros 40 días, y representa un reto diagnóstico debido a la baja prevalencia, a la presentación clínico-epidemiológica variable y a la ausencia de biomarcadores específicos. Es importante, como en todos los casos que hemos visto, definir los factores de riesgo. El paciente típico es un paciente hipertenso, anciano, con tabaquismo, dislipidémico. Puede haber otros factores como el consumo de cocaína, alteraciones del tejido conectivo como el síndrome de Marfan, vasculitis, traumas de la aorta o manipulación reciente quirúrgica de la aorta. El dolor suele ser el típico olor súbito retroesternal con carácter desgarrante o carácter transfixiante, como ha sido descrito, que puede estar o no acompañado de manifestaciones hemodinámicas y de shock. El dolor entonces es el síntoma más importante, dolor torácico desgarrante. Puede haber alteraciones que nos evidencien clínicas, que nos evidencien el grado de inestabilidad que el paciente tiene. La radiología de tórax puede ser normal o puede tener alteraciones en el contorno de la aorta o incremento del tamaño del mediastino, ensanchamiento del mediastino, y el electrocardiograma básicamente se hace para descartar la posibilidad de un infarto del miocardio. No hay signos específicos de síndrome aórtico agudo, pero sí puede haber signos de hipertensión arterial. Y en relación a los métodos, pues los métodos por excelencia en estos pacientes, el gol estándar es el ecotransesofágico o la tomografía la angiotomografía, dependiendo del grado de estabilidad del paciente y dependiendo de la posibilidad diagnóstica. Si no se logra concluir el diagnóstico con los métodos anteriores, pues ese paciente pudiera aplicar para una resonancia magnética o para una angiografía convencional. Acá tenemos una radiología de tórax que muestra las alteraciones del contorno de la aorta y la aorta muy elongada, que se puede ver muy bien desde la aorta ascendente hasta parte de la descendente. En la imagen derecha inferior, izquierda inferior, vemos la típica disección de aorta con la luz falsa, que suele ser de mayor diámetro y mucho menos densa que la luz verdadera. Lo vemos en esta toma a la derecha, donde vemos el inicio inicio de la disección, con el aumento en el diámetro y la menor densidad en la zona de la luz falsa. Del lado más derecho podemos ver la imagen de hematoma, la típica imagen semilunar que se describe en el hematoma intramural, y la protrusión en la aorta, en la pared de la aorta en los pacientes con úlceras ateromatosas. El síndrome aórtico ha sido clasificado sobre todo para los pacientes que tienen chance quirúrgico o posibilidades de manejo quirúrgico, como el Stanford A, para aquellos pacientes que tienen afectación de la aorta ascendente y del callado aórtico con o sin afectación de la descendente, como la A, y la B, los pacientes que tienen solo afectación de la descendente. La disección aórtica es la lesión más común, se produce por un desgarro intimal que provoca la falsa luz. Puede haber hematoma intramural, que es un paciente donde aparentemente no hay desgarro. Según los autores, la sangre proviene de hemorragias provenientes de la vasa vasorum. Autores
otros autores dicen que puede haber un desgarro no evidenciable por los métodos convencionales y la úlcera ateromatosa penetrante. Estas últimas lesiones son más frecuentes en la aorta descendente, pero también se pueden presentar en la torácica y se pueden transformar en disección aórtica. La úlcera puede evolucionar desde la úlcera puede evolucionar hacia la forma de pseudoaneurisma de la aorta, puede evolucionar a un hematoma cuando erosiona los vasos adyacentes, o puede, lo peor también que le puede pasar a estos pacientes es que pueda romperse la aorta, y si está cercana la ruptura, el segmento de la aorta roto al pericardio, puede provocar un taponamiento cardíaco. Los expertos y las guías señalan que para considerar el posible diagnóstico de síndrome aórtico agudo debemos considerar los antecedentes, las características del dolor, que debe ser el dolor como se ha descrito: inicio abrupto, intensidad muy limitante y desgarrante, y por supuesto que haya signos de inestabilidad o de mala perfusión sistémica. Los pacientes que tienen entonces sospecha importante, vamos a evaluar, el algoritmo lo vamos a seguir dependiendo del estado hemodinámico del paciente. Los pacientes estables se les va a aplicar la prueba de probabilidad diagnóstica, y si la probabilidad diagnóstica es baja, se les realiza el dímero D. Este dímero D puede ser bajo, y eso descarta el diagnóstico, o puede ser elevado, y esos pacientes irían a métodos que, si el paciente está estable, son pacientes que pueden ir a angiotomografía, o se les puede hacer eco transesofágico o transtorácico. Cuando la probabilidad es alta, no se le hace el dímero D, sino que van directo a métodos, e igual el método puede ser que nos confirme el diagnóstico o puede ser que lo descarte, ¿no? Y es posible que el paciente requiera otro método adicional, que será, por supuesto, la tomografía computada o el eco transesofágico, dependiendo de cuál fue el primero. En los pacientes inestables también se va directo a métodos, y en estos casos, si el método de elección es el eco transesofágico, que suele ser diagnóstico en la mayoría de los pacientes, y si no, se descartaría pues el síndrome aórtico agudo. Y ya para finalizar, pues tenemos el paciente con taponamiento cardíaco. El taponamiento no es más que el incremento, los efectos que sufren las cavidades ventriculares por el incremento de la presión intrapericárdica con restricción en el llenado. El taponamiento va a ocurrir en el paciente dependiendo de la velocidad con que se instala la acumulación del volumen, la distensibilidad de la pared ventricular, y por supuesto el volumen mismo. Es decir, volúmenes pequeños se pueden taponar si son acumulados rápidamente, y volúmenes muy grandes se pueden taponar al final, pero pueden tolerar cambios de presiones progresivas, y ya pues al final sí, o cuando son muy importantes los volúmenes, como por ejemplo 2000 ml, el paciente terminará taponándose, pero el taponamiento se va a dar en la fase más tardía del derrame. Cuando hay aumento de la presión intrapericárdica, fíjense, este corazón del lado izquierdo es un corazón normal, donde la presión intrapericárdica no afecta, no interfiere con el llenado, no restringe el llenado ventricular. Cuando hay derrame importante que se tapona, es cuando esa presión que ejerce el líquido sobre el ventrículo derecho impide el llenado ventricular, impide la diástole, y eso hace, esa restricción del llenado ventricular va a provocar también que la presión, o sea, la restricción puede ser tan importante que la presión intrapericárdica provoque un desplazamiento mayor del septum hacia el ventrículo izquierdo, y eso va a provocar una reducción en el volumen sistólico del ventrículo izquierdo, en una caída, por supuesto, del gasto y hipotensión arterial. Este fenómeno es lo que provoca el pulso paradójico. El pulso paradójico es el descenso de la presión arterial sistólica por debajo de, o mayor de 10 milímetros de mercurio durante la inspiración, y se debe a este fenómeno de interdependencia ventricular. Clínicamente, el paciente puede tener entonces la famosa tríada de Beck, con hipotensión, ingurgitación yugular, ruidos cardíacos hipofonéticos, y las etiologías más frecuentes son la urémica, las neoplasias, el lupus, las infecciosas. El paciente que hace ruptura cardíaca por una úlcera penetrante puede hacer también un síndrome, o sea, los pacientes con síndrome aórtico también pueden hacer taponamiento, y en algunos casos, pues, que en algunos países pueden ser la mayoría de los pacientes, no se identifica causa alguna del taponamiento. Desde el punto de vista de métodos, la radiología no es diagnóstica en la mayoría de los pacientes, pero en algunos casos podemos encontrar la típica imagen de cantimplora o en bolsa de hielo.
El electrocardiograma puede mostrarnos alternancia eléctrica con complejos microvoltados y el diagnóstico definitivo, el gol estándar para estos pacientes es la ecocardiografía, que nos permite evaluar cómo el incremento de la presión intrapericárdica va a provocar prácticamente una restricción importante del llenado ventricular derecho con desplazamiento del septum y también reducción del volumen sistólico izquierdo. Si logramos hacer todo esto, pues tenemos entonces el reto superado, los desafíos superados, y recordar entonces que no hay desafíos superados si no hay capacitación. Nos vemos en una próxima charla.